pero no es mucho. Bueno, entonces vamos a hablar de teoría de juegos, vamos a hablar del dilema del prisionero y una estrategia que se llama señalización. Entonces, de teoría de juegos, vamos a hablar de teoría de juegos. Entonces, fue creada por Bill Newman y Morgenstern en 1944. Esto pues viene como para entender ciertas relaciones que se presentan en sistemas complejos, nos ayuda a entender cómo los agentes a veces interactúan, qué decisiones toman los agentes. Y ahorita vamos a verlo a través de un dilema que se llama el dilema del prisionero, que yo se los mencioné en la primera clase. Entonces, ¿dónde ustedes ven este tipo de cosas? Lo ven en económicos y ustedes muchas veces uno no sabe jugar bien. Por ejemplo, en el tema de negociación de salarios, no sé si alguno de ustedes ya ha aplicado a la empresa. ¿Qué es lo más difícil? Pues hay pruebas técnicas y pruebas psicológicas, pero eso no debería estar ya preparado. Ustedes igual pasaron, así hayan hecho mucha trampa durante a lo largo de los 9 semestres o 10 semestres, pero igual tienen nivel para enfrentar eso en sus momentos, ¿sí? El maltrato sí, básicamente. Entonces, ¿cuál es la cosa más difícil que uno se enfrenta a un primer trabajo? Es eso. ¿Por qué? Porque es que usualmente el recruiter le pregunta a usted cuánto aspira, pero no dice si pido mucho o pido muy poco. La mayoría pide por debajo, ¿sí? Yo de hecho yo fallé aquí en el trabajo que estoy, porque yo puedo haber pedido mucho más, ¿sí? Pero por esa negociación que yo hice así, no me han despedido. Les explico por qué. Como les cuento, en mi trabajo hubo un corte en octubre. El cliente más grande cortó el 80% del staff, pues por un layoff que hubo en Estados Unidos. En este momento el mercado está mal, ¿sí? Para software está regular, tirando mal. Aunque para comenzar no estaba mal, ahorita les explico por qué. Entonces, una de las cosas que ellos me pidieron a mí al principio es decir su aspiración salarial. Y yo la puse muy baja. ¿Y cuál es la consecuencia? Que me están pagando menos que mis compañeros. A mí no me molesta eso, pero eso muestra de que uno debe tener en cuenta ciertos factores para negociar su salario. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando ustedes estén aplicando un trabajo, miren las habilidades que piden y todo lo que piden. Lo que uno puede hacer, existen muchos canales. Por ejemplo, hay uno que llama Colombia Dev, que está en Slack. Hay otro que se llama La Plaza Dev, que está en Discord. Hay muchos de ese estilo. Uno puede preguntar, bueno, yo siendo junior, ¿cuánto debería pedir por eso? Porque uno a la larga no sabe. Uno, ¿qué debe hacer? Para negociar un salario, uno debe de informarse. Porque a priori ¿ustedes cuánto cobrarían por un trabajo actualmente? Póngame una cifra. Si yo aplicas, ¿cuánto pedirías? Pues 2,5 millones. 2,5 millones. Está muy bajito. ¿Sí? Para lo que está el mercado. ¿Sí? El promedio en estos momentos de junior developer es de 4,5. Pero depende de la empresa, ¿no? Ahora, si es con inglés, sí, o si es sin inglés. Si es con inglés, voy a arrancar con eso. Si es sin inglés, quizás 2,5 millones sea razón. ¿Sí? O sea, depende. Pero para el mercado en general está bajito lo que tú estás pidiendo. Entonces uno no se da cuenta de ese tipo de cosas. ¿Qué toca hacer? Informarse. El mercado es muy cambiante. ¿Sí? Quizás hace 6 meses hubieras pedido por 6 millones de entrada. Pero en estos momentos no es una buena idea. Porque los salarios han decaído por el tema de los layoffs que hay en Estados Unidos. Los despidos que hay en Estados Unidos afectan a Latinoamérica. ¿Por qué? Nosotros somos trabajadores baratos de Estados Unidos. ¿No han dado cuenta? ¿Qué hace una empresa aquí en Colombia usualmente? Aquí no se produce mucho software. ¿Qué creen que hace? Básicamente le ofrecen un marco legal para trabajar con una empresa de Estados Unidos. Y la empresa de Estados Unidos le paga el servicio a la empresa colombiana. He conocido un poco menor la compañía en que estoy y ellos me ganan alrededor de 3 veces o 2 veces tu salario, incluyendo prestaciones y todo el tema. Como yo pedí bajito, en mi caso era 3 veces. Pero pues, como les mencioné, como yo me quedé sin eso, yo me he podido sostener a lo largo de 6 meses, porque es como el sobrante de eso, pero yo me di cuenta que negocié mal. ¿Sí? Pues yo también, pues, porque yo nunca había trabajado de así en todo. ¿Sí? Yo principalmente he sido docente, pero mi inflación se comió mi salario de docente, lastimosamente. ¿Sí? Y aunque este año el incremento va a ser jugoso, pero bueno, no había pasado antes. En fin, entonces, una cosa, o por ejemplo, ¿cómo fijo precios para comprar o vender? Por ejemplo, ustedes quieren montar un negocio de venta de algo, por ejemplo, van a vender sándwiches, que los chicos ahorita están en eso. ¿Qué precio le puedo costar el sándwich? Pues yo sé cuánto me cuestan los materiales y podría dividir, pero ¿cuánto podría ganar? ¿Sí? Y son decisiones que uno debe tomar
Porque uno sabe que si uno mueve el precio, si lo mueve en contra, pues pierde uno. Si lo mueve a favor, puede llegar a un punto en que usted empiece a perder también. Entonces, para eso se hace, para eso nace esta teoría de juego. O sea, son decisiones que tomamos como humanos que, dependiendo del nivel que usted tome la decisión, puede obtener un beneficio o una pérdida. Políticos, por ejemplo, ¿cuánta publicidad debería tener para una campaña política? Sobre todo ahorita que se viene, imagino ya están viendo. Y vean, y miren que las cosas se comunican. Ahorita la mayoría de candidatos, ¿cómo están? Por firmas. Ahorita están haciendo los candidatos, recogiendo firmas. ¿Por qué creen que la mayoría de candidatos ahorita no están por partidos políticos? Porque la gente ya no cree en partidos políticos. ¿Sí? La gente que cree, la gente cree en personas. Entonces, por eso usted ha visto acá en Cuba, los candidatos más fuertes, ¿cómo están? Deben estar por firmas, ¿o no? Y alguien hay que ir respaldando lo conocido. En Palmira es así, hay un candidato que está por Ritter. Ritter en Palmira es súper conocido. Entonces hay un candidato y cuando ponen la foto del candidato así, ¿qué creen que aparece atrás? O aparece Ritter así abrazándolo y eso. Y él está por firmas. Porque sabemos que Ritter es partido de la U y que es un partido de la U, pero está por firmas, precisamente. Son cosas que se mueven. ¿Por qué? Porque uno puede tomar la decisión. Yo podría tener el aval del partido de la U, pero ¿qué pasa ahora con el partido de la U? La gente que piensa. La gente ya no le gusta, y más ahora con lo que está pasando en la coyuntura política, que usted sabe que gobierno y partidos son peleados. Entonces, y esa pelea quizá en los próximos meses va a subir de tono. Entonces, es eso. Tenemos juegos como damas, ajedrez, triqui. De hecho, ustedes lo vieron en inteligencia artificial. ¿Se acuerdan del árbol Minimax? De hecho, teoría de juegos nace de la teoría del árbol Minimax. Eso es un derivado, eso es una profundización de lo que ustedes vieron con el árbol Minimax en IA. Y otros, por ejemplo, manejar un carro en una calle muy transitada, igual son decisiones. Si yo me cambio de carril, ¿qué pasa? Si yo sigo en el mismo carril, ¿qué pasa? Si me llevo delante de la viejita, ¿qué pasa? ¿Sí? Y la teoría en muchos casos se fundamenta en la evolución. Animales y plantas cuyo comportamiento no está adaptado al medio, ¿qué pasa? Desaparecen. Y esto es una de las cosas, hay un lado de la biología que utiliza este tema de la teoría de juegos en evolutivo, y ellos, por ejemplo, dicen que hay ciertos animales que deberían de desaparecer. ¿Por qué deberían de desaparecer? Porque no se están adaptando al medio. Aunque eso obviamente éticamente es muy discutible. Pero si usted se va estrictamente evolutivo, si un animal no se adapta a los cambios, ¿qué debe pasar? Debe desaparecer, y el que se adapta debe prevalecer. ¿Sí? Entonces, es eso. Así que nosotros como seres humanos estamos intentando ir en contra de esta regla en algunas especies. Pero como les menciono, eso es un tema muy candente. Y obviamente alguien que oiga este video, pues espero lo entienda de esa manera. Sí, porque pues como esto queda público, pues no quiero discusiones innecesarias, sino pues que vamos estrictamente al nivel de la teoría. Empresas que siguen políticas absurdas, ¿qué pasa? Desaparecen. Universidad del Valle quizás. La Universidad del Valle tiene un problema, y eso lo vemos en cada nivel de potencia, que es el tema de la burocracia. La burocracia en la universidad ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. ¿Qué pasa? Y eso lo vemos en Cali, hay profesores nombrados. Cuando yo era estudiante, la mayoría de materias la daban profesores nombrados. En estos momentos, la gran mayoría de materias ¿saben quién las da? Profesores nombrados. ¿Y por qué está pasando eso? Por los procesos burocráticos que han aparecido en la universidad. Más del 70% del profesor nombrado que creen que se gasta en procesos, formatos, acreditaciones, etc. Un ejemplo es el profesor Mauricio. En este momento la mitad del tiempo que él tiene está para la acreditación del trabajo. Anteriormente no era necesario hacer eso. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer nuevos procesos y nuevas cosas que involucran mayor burocracia. La burocracia suele crecer hasta que llega a cierto punto que el sistema colapsa. Si la burocracia es un problema. Y por ejemplo, políticas absurdas. Por ejemplo, en nuestro sector Haití, ¿qué tipo de empresa se debería castigar en estos momentos por seguir una política absurda? Ahorita, ¿qué está dominando en nuestra área? ¿Cómo? La área no, política, trabajo remoto. Política, trabajo remoto. Política, tienen que estar aquí de 8 a 5. Yo me aguanto ese de 8 a 5, pero apenas me salgo uno remoto, inclusive me peor pago, yo me voy.
Yo estoy en la empresa que estoy actualmente no tanto por el pago, sino por la facilidad que tengo con el trabajo remoto, porque yo soy el que maneja los horarios. O sea, el trabajo remoto no implica que usted esté de 8 a 5 conectado, aunque hay empresas que te exigen que tú hagas clic y todo eso de 8 a 5. Eso no es un saltado, ¿sí? Nosotros somos ingenieros de sistemas. Si hay programas que hacen clic cada cierto tiempo y te mueven el mouse y te abren aleatoriamente ventanas. O sea que no se puede depender de eso. Pero muchas veces en los tutoriales que le dan a uno, a mí me instalar cosas. Pero tú como developer necesitas instalar cosas. O sea, es raro que a un developer no le dé un computador con permisos de root. ¿Por qué? Porque usted le dice, no, es que este proyecto es el Java 20. Pues tienes que instalar el Java 20. Y ahí pedir un permiso hasta por allá que alguien instale eso. Eso es un retroceso, entonces no lo van a hacer. Usualmente el developer tiene computador con permisos de... Que sí, que lo van a instalar. Sí, por ejemplo, yo no tengo la licencia de Office en el computador de la empresa porque yo no necesito Office realmente. Yo que tengo instalado, yo tengo instalado ahí LibreOffice, y no hay problema. Entonces, ese tipo de empresas que siguen políticas absurdas, y la Universidad del Valle creo que aún las políticas absurdas, es una desveración que ni va a desaparecer, no lo sabemos. Esperemos que no, esperemos que evolucione otra cosa. Bueno, entonces miremos un ejemplo de teoría de juegos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el tema de votaciones estadísticas. Entonces tenemos este ejemplo. Hay un grupo que se llama, que están conformados por Andrea, Viviana y Camilo. Ellos decidieron formar un grupo, ¿sí? Y ellos deben mirar si van a aceptar a una persona entre dos personas o no aceptar a nadie, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene sus preferencias, ¿sí? Cada uno de ellos tiene sus preferencias. Andrea tiene sus preferencias, Viviana tiene sus preferencias y Camilo tiene sus preferencias. Entonces ahí viene el juego. ¿Por qué? Y viene con esto, con una matriz que hay aquí. Bueno, primero se elige cuál de los... Entonces, vamos a ver. Entonces van a entrar Daniela o Estela, ¿sí? Entonces van a entrar Andrea, Viviana y van a decidir si aceptan a Camilo o a Daniela o a Estela, a Daniel o a Estela, o no aceptan a nadie. Entonces, y se hace por dos rondas. Primero se decide cuál de los dos se puede presentar como candidato, Daniel o Estela. Y después se vota si se acepta ese candidato. O sea, que puede pasar que quede uno de los dos o no quede nadie. ¿Sí? Y resulta que cada uno de ellos tiene sus preferencias, que aquí están. Entonces las preferencias de Andrea son, ella inicialmente quiere que Daniel entre. Su segunda preferencia es que nadie entre. O sea, básicamente entra Daniel o nadie. Porque miren que Estela está en su última preferencia. Viviana prefiere que no entre nadie. Dani en segundo lugar prefiere a Daniel y en último lugar a Estela. Y Camilo sabe que quiere que Estela entre, luego Daniel y por último nada. Si todos, entonces aquí se va a formar un diagrama de elecciones. Entonces tenemos, en la primera van a escoger quién se presenta como candidato. Va a ser Daniel o Estela. Puede salir que salga Daniel, y si sale Daniel, pues queda entre Daniel o nadie. Daniel, nadie. Y Estela, si escogen Estela o nadie, Estela o nadie. Son las posibilidades del juego. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes pueden ver aquí, si yo conozco lo que sabe mi compañero, ya la cosa cambia. Yo ya no puedo votar en el momento. Por ejemplo, si al principio se escoge a Daniel, ¿cierto? Si digamos al principio se escoge a Daniel, o sea, queda Daniel como candidato, ¿va a quedar o no va a quedar? Si está Daniel como candidato. Yo creería que sí. Sí, porque tengo a Daniel, entonces va a haber un voto de Andrea por Daniel, Viviana va a votar que nadie, y él va a votar por Daniel, pues Estela no está. Va a votar por Daniel, 2 votos por Daniel, 1 voto por nadie, queda Daniel. Ahora, si Estela queda, ¿cuál sería la votación? Queda nadie. ¿Lo ven? Entonces aquí dice, si Viviana se da cuenta que no tiene sentido votar contra Estela en la primera votación. ¿Por qué Viviana se da cuenta que no tiene sentido votar contra Estela en la primera votación? Viviana, ¿qué quiere?
Que nadie entre, ella no quiere a nadie. Si ella quiere que el grupo no venga. Si ella es la persona que no quiere que nadie más ingrese. Entonces ella se da cuenta, bueno, yo estoy mirando las preferencias de Andrea y de Camilo. Yo sé que Andrea va a preferir a Daniel, ¿sí? Y va a preferir todo sobre Esteban, ¿sí? Y Camilo va a preferir a Estela. Entonces, ¿qué pasa? Va a tener un voto en contra de Estela y otro a favor de Estela. Si Estela queda, ¿quién decide al final? Viviana, ¿lo ven? Ella es la que decide al final. ¿Por qué? Porque Andrea prefiere a nadie sobre Estela, pero Camilo prefiere a Estela sobre todos. Entonces yo sé que Andrea va a votar por Estela y Camilo va a votar. Pero Andrea va a votar que nadie y Camilo va a votar por quién? Por Estela. ¿Sí? Eso van a ser los dos votos. Entonces, ¿qué encuentra Viviana en esa situación? Se da cuenta que está en una ventaja. Porque la decisión de si entra Estela o no, ¿de quién va a estar? En manos de ella, porque yo ya conozco los votos de los votos. Entonces, Viviana se da cuenta que no tiene sentido votar contra Estela en la primera votación. Si Estela gana en la primera votación, nadie ganará en la segunda votación. ¿Por qué? Porque Andrea va a votar por nadie y Camilo va a votar por Estela. ¿Y qué es lo que ella quiere? A nadie. Quedan dos nadie y uno por Estela. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si queda Daniel en la primera ronda, ¿qué va a suceder? Van a haber dos votos por Daniel. Y es lo que no quiere Viviana. Entonces, si lo ven como empiezan como a analizar de acuerdo con cómo actúan los otros agentes. ¿Sí? Bien. Entonces, por acá, además Camilo se puede dar cuenta de lo que Viviana tratará de hacer. Sabe que Estela no puede ganar, entonces votará por Daniel. O sea, los otros agentes pueden reaccionar. Porque Viviana puede pensar eso, listo. Si yo voto a favor de Daniel en la primera, si yo voto por Estela en la primera, ¿sí? Entonces yo sé que el voto del primero va a ser por Daniel. Entonces ahí quién decide, Camilo. Y Camilo supuestamente prefiere a Estela. Pero ¿qué pasa? Si Estela queda, ¿qué va a pasar? No va a quedar. ¿Por qué Estela no va a quedar? Por el orden de preferencias. Estela no puede quedar. No hay forma que Estela gane. No hay forma que ella quede. Entonces, como él prefiere a Daniel sobre nadie, que es lo que quiere Viviana, entonces ¿qué puede hacer? ¿Qué decisión puede tomar en la primera ronda? Votar Daniel. Ganar dos votos por Daniel y uno por Estela. Entonces va a salir Daniel y él lo prefiere. Es como la segunda opción, prefiero esto sobre la última. Entonces al final va a quedar Daniel. ¿Sí lo ven ahí? Sí, los agentes pueden tomar decisiones y también la primera persona también podría mirar la misma situación y podría tomar una decisión diferente. Entonces, como ustedes pueden ver, eso se llaman inducciones hacia atrás. O el algoritmo de Cermelli es mirar si de acuerdo a lo que yo actúe, ¿cómo van a actuar los demás? ¿Sí? Eso sí, si yo tengo toda la información. Porque en este caso, ¿qué tenemos nosotros presentes? Tenemos las preferencias de los diferentes actores. O sea, las conocemos de plano. Pero ustedes saben que en la vida real eso es cierto, ¿no? Que mencionan las verdaderas preferencias de las personas. No, y eso pasó en las elecciones pasadas. Había gente que decía que iba a votar por Rodolfo, pero realmente votó por Pedro. ¿Sí? Hubo gente, yo conocí gente que de familia como muy de derecha, y ellos decían que iban a votar por Rodolfo. Hasta le hicieron campaña a él. Pero una vez hablando en privado se dieron cuenta que votaron por el otro candidato. ¿Sí? También pasó en forma inversa. Yo tengo compañeros que dijeron que iban a votar por Petro, pero al final votaron por Rodolfo. Pues como yo no soy fanático político, entonces no consigue pues hablando con la gente que lo confiesa. Obviamente uno le queda callado, ¿sí? Pero por una vez la gente con confianza, si uno no es fanático, la gente le confía. Entonces, bueno, esas son ilusiones cerradas, pero hay que tener en cuenta que en la vida real no tenemos toda la información, nosotros no conocemos las intenciones de nuestros semejantes, ni su orden de preferencias.
Las votaciones son ejemplos de relaciones no transitivas. Un sistema perfecto de votación por parejas de candidatos es en principio imposible. ¿A quién están atacando ahí? Votación por parejas. Que hayan dos candidatos. ¿Qué país? Estados Unidos. Está demostrado que eso no es democrático. Sí. Entonces, básicamente es en principio imposible. En el siguiente ejemplo, si la votación lo hacemos seleccionando de 2 en 2, puede salir cualquier resultado, dependiendo del orden de selección. Entonces, miremos acá. Buenas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ven ahí? En la primera, ¿qué podría salir? Miren, si en la primera sale Daniel, ¿cómo quedaría? Si en la primera sale Daniel como candidato, recuerden que es la segunda ronda. ¿Quién quedaría en la votación? Tendríamos un empate. Sí. Y también por Estela, tendríamos un empate. O sea, ese es un sistema que no hay un ganador claro. ¿Sí? O sea, también depende del orden de las preferencias de las personas. Si ustedes ven, metamos a Daniel de candidato. Vale, un voto por Daniel, un voto por Estela y un voto por nadie. Empate. ¿Y si Estela? ¿Sí? No hay forma de resolver el sistema. ¿Sí? Al menos en una votación, en una ronda. Por eso es que a veces se imponen las. Es que lo que pasa es que en la segunda vuelta, nosotros tenemos una primera vuelta. La segunda vuelta es la que tiene ese problema de que no es 100% democrático. Miremos este otro ejemplo. Tenemos dos fábricas de helados. Hay vehículos que clientes en el mismo mercado. Hay una gama de clientes uniformemente repartidos que demandan distintas proporciones de leche en el helado. Supongamos que primero A decide la proporción de leche de sus helados y luego lo hace B. Ambos quieren maximizar el número de clientes. Se supone que un cliente decide comprar helado A o helado B según el que esté más cerca de sus gustos personales. Bueno, obviamente esto es muy simplista porque realmente son muchas variables. Entonces, se puede hacer un razonamiento hacia atrás. Supongamos que A decide fabricar helados con 20% de leche. Entonces B maximiza a sus clientes si fabrica el 21%. Y miren lo que pasa aquí. Yo fabrico mis helados con un 20% de leche y los fabrica con 21% de leche. ¿Qué pasa con los que quieren menos del 20% de leche? ¿A quiénes van a preferir? Porque están más cerca de sus gustos. Pero ¿qué pasa con el otro sector del mercado? ¿A quién van a preferir? A ver, ¿por qué? Porque yo sé que tiene 21% de leche. Yo sé que me suena una diferencia muy pequeña, pero influye muchísimo. 21%. Entonces, ¿qué pasa? Queda el 80% de los clientes para A, porque van a ser los clientes desde el 21 hasta el 100. Y del 0 al 19, ¿a quién van a preferir? ¿Sí lo ven? Porque están más cerca que a sus gustos. Entonces, bien. Ustedes, otras decisiones que pueden tomar estas dos compañías son las siguientes. ¿Qué pasa si cada uno lo hace al 50%? Si A lo hace al 49% y B lo hace al 50%. ¿Qué va a pasar ahí? Si A hace 49% de leche y B lo hace al 50%. ¿Qué pasa ahí con el mercado? ¿Se reparte? Equitativamente. Porque los que prefieren menos del 50% de leche, ¿a quién van a preferir? Y los que quieran más del 50% de leche, ¿a quién van a preferir? A ver, estas dos compañías y una variable. Pero ¿qué pasa si introducimos otra compañía? Resulta que un egresado de acá le dio por abrir otra heladería. Y miren acá. ¿Qué pasa en esta situación? A lo decide hacer al 49%, B al 50% y C al 51%. ¿Qué pasa ahí? Pero los que quieren menos de 50 van a preferir a A y los que quieran más de 50 van a preferir. Bueno, C decidió, que al 29, 50, 51. Los que quieren menos de 50 van a preferir a A y los que quieren más de 50 van a preferir a C. ¿Qué pasa con B? Pierde el mercado.
Entonces, miren que aquí empieza, miren lo que aquí ya pasa. Pues entre A y B, nosotros podemos pelear el mercado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si entonces el competidor puede arruinarle a una de las dos empresas? Entonces, en este caso, ya A y B deben de ponerse de acuerdo en las cantidades de leche para cada uno coger una parte equitativa del mercado. Esto que ustedes ven aquí es la base de la teoría de los monopolios. ¿Han escuchado los monopolios? ¿Qué es un monopolio? Avianca, por ejemplo, que se lleva más del 70% del mercado. Es una empresa o conjunto de empresas que se llevan el 70% del mercado. Hay leyes antimonopolio que aquí en Colombia son difusas, en Estados Unidos son súper claras. Aquí son un poco a la interpretación del abogado. Entonces, si ustedes ven aquí, si A y B tiene esa proporción y entra una C que ofrezca un poquito más de B, ¿qué va a pasar? C se va a llevar la porción del mercado de quién? De B. ¿Qué pasa si llega una empresa D que lo hace el 48%? Se lleva todo lo de A, ¿sí? Se lleva todos los clientes de A. Entonces, si estamos en estas dos empresas principales, yo sé que A y B, entonces nosotros podemos llegar a un acuerdo. Y es lo que hablamos, competimos, pero al mismo tiempo cooperamos para llevarnos todo el mercado. Y observen lo que pasa acá. ¿Qué pasa si A lo hace el 25% y B lo hace el 75%? Si ustedes observan, se reparten el mercado. ¿Qué pasa si una C quiere entrar? ¿Habría una forma que ella llegue y se capture gran parte del mercado? Si C entra aquí, ¿qué pasa? Se lleva un 15%, un 20 o 25%. Si pasa aquí, pues se lleva un sector acá, pero no se lleva una gran cantidad. Y eso es lo que juegan las empresas que hacen monopolios, ¿sí? Ustedes hagan el análisis, por ejemplo, en el mercado aéreo. Comparen Avianca, ¿cuál es el auto que se lleva la otra porción del mercado? Aquí era creo que el LATAM, entre, bueno, popa por los laditos, pero realmente el mercado nacional de vuelos, bueno, ya como las baratas salieron, principalmente está entre Avianca y LATAM. Y usted mira lo que ofrece cada una y usted se da cuenta que están como en sectores diferentes. Por ejemplo, sé que LATAM es más costosa, pero LATAM ¿qué ofrece? ¿LATAM a quién está dirigida? LATAM está dirigida a personas de mayores ingresos. ¿Qué ofrece Avianca? Menor costo, pero reducción de qué? De comodidad. Porque en Avianca ustedes tienen las tres clases, ¿cómo es? S, L y XL. No sé si han viajado en Avianca. Bueno, no, igual ustedes como ingenieros de sistemas ya luego van a aburrirse, o sea, de pronto se pueden enamorar de algunas zapatarinas cosas. Entonces, bueno, ya posiblemente lo que pasa es que cada empresa como que está dirigida a un sector diferente del mercado. Avianca redujo los beneficios que ellos ofrecían. Por ejemplo, en un vuelo entre Cali y Bogotá ya no dan más que un tinto. En LATAM te dan un sándwich. Los asientos en Avianca lo que priorizan es cantidad sobre la comodidad. En LATAM encuentras asientos más cómodos, son cosas así. Pero ¿cuál es la diferencia entre LATAM y Avianca a la hora de comprar el boleto? Que el boleto de LATAM suele ser más costoso. Entonces está dividido a diferentes sectores, ¿sí? Y usted intrínsecamente puede ver que aquí hay una idea, no hay un indicio de que posiblemente hay un acuerdo, ¿sí? Y eso es lo que suelen hacer las empresas cuando capturan todo un mercado, ¿sí? Se ponen de acuerdo. O sea, usted conoce a los clientes, ¿no? Y esto que son ejemplos chiquitos, contenido lácteo, pero realmente son multidimensional. Porque ¿qué puede preferir una persona en un avión? Primero, comodidad. Hay gente que le gusta viajar cómodo. Hay gente la comida. Hay gente que le gusta el entretenimiento dentro del avión, que tenga películas, que tenga eso, que tenga lo otro. Y hay otras personas que van a preferir ya, llévenme y ya, ¿sí? Simplemente no me interesa que haya entretenimiento, no me interesa pero simplemente llévenme, pero necesito que me cobre barato. Entonces, eso es un ejemplo de esas dos. Otro, por ejemplo, en los buses. Ustedes no
¿Han analizado las rutas de buses? ¿De intermunicipales? O sea, por ejemplo, Bolivariano ofrece ciertas rutas. Hay rutas comunes. Pero hay otra empresa como Empresa Expreso Magdalena que ofrece otros destinos. Hay unos destinos comunes que son las ciudades grandes, Cali, Medellín y Bogotá. Pero si ustedes ven, van a ver destinos pequeños. Destinos pequeños, por ejemplo, como Popayán. Destinos pequeños como Buenaventura. Destinos pequeños como, ¿cómo se llama el municipio de la costa de Córdoba? Que hemos visitado. Un municipio de la costa de Córdoba, no me acuerdo cómo se llama. Que queda en el mar y todo el cuento. O sea, hay destinos turísticos que no son tan grandes, y ustedes van a ver, y suelen ser una o dos empresas que no ofrecen allí. Y usted mira a la otra empresa y ofrece otros destinos medianos y pequeños. ¿Qué dejas que inició eso? Se repartieron del mercado. ¿Qué pasa si una tercera empresa intenta entrar a los mismos destinos? Ya entras con una competencia y el nombre ya no es fácil. ¿Sí? Porque yo podría ofrecer destinos de buses a Bogotá, Medellín o Cali y yo entro a competir con las otras empresas, pero hay suficiente flujo de personas como para que todo se reparta en el mercado. Pero ¿qué pasa con los flujos de los destinos medianos y pequeños? Por ejemplo, un destino mediano, un destino mediano podría ser Barranca Bermeja, un destino mediano podría ser, hay municipios de la costa, es que no me acuerdo, hay uno en Córdoba, pero no me acuerdo cómo es el nombre, que es muy turístico. Pero bueno, entonces, como ustedes pueden ver, las empresas pueden protegerse de tal manera que una empresa que entre tiene difícil entrar al mercado. Y esto lo que ustedes ven aquí es monopolio. ¿Sí? El monopolio se estudia desde este tipo de decisiones. ¿Sí? No sé si ustedes están a favor o en contra de los monopolios. Pero bueno. Entonces, hay dos tipos de juegos: estratégico o no cooperativo. Cada jugador busca una estrategia óptima para sí mismo. Estos no son comunes. Si hay solo dos jugadores y lo que es bueno un jugador es malo para el otro, entonces, ¿qué tipo de juego estratégico? El ajedrez. ¿Qué pasa cuando usted le quita una ficha al oponente? El otro queda en desventaja y usted gana. De hecho, cada ficha tiene un peso. ¿Sí? En el ajedrez. El ajedrez, usted le puede que le quita una ficha a la persona, eso tiene un peso. Obviamente hay fichas que valen más. La ficha que más vale, que no representa jaque mate, es la reina. La reina representa, si no estoy mal, como dos torres o una torre y dos alfiles. Bueno, entonces, esos juegos estratégicos son los que juegan en pares. Un jugador contra el otro, y lo que gana el uno representa la pérdida del otro. Eso es lo que ustedes vieron en IA, ¿sí? Con el algoritmo Minimax. Pero hay otros tipos de juegos que son coalicionales. ¿Qué pasa con ellos? Hay muchos jugadores y no siempre mi jugada va a perjudicar al otro, puede hasta beneficiar. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted pide que aplacen el parcial y el profesor accede? ¿Qué pasa ahí? Usted se beneficia. Pero esa decisión, ¿qué pasa con sus compañeros? Puede beneficiar o puede perjudicar. ¿Sí? Y hay unos que es con información perfecta, todos los jugadores conocen el estado pasado y actual del juego, como el ajedrez. Y con información imperfecta, como el caso de el póker. ¿Sí? El póker es un juego con información imperfecta. Usted solo sabe lo que han puesto sobre la mesa, pero usted no sabe qué tienen sus contrincantes. Miren esto. Miren el caso del pez-sol. El pez-sol hay dos clases de machos. Hay un macho que es hogareño. Necesita 7 años para alcanzar la madurez. Construye un nido, atrae la hembra, que pone allí los huevos, luego los fertiliza y cuida de ellos. O sea, realmente la hembra mira como la casa del macho y bueno, ponen huevos ahí. Eso es todo el contacto que hay. Como que tome, es tu problema ya. Y el golfo necesita 2 años para alcanzar, espera escondido hasta que una hembra pone los huevos y entonces fertiliza y huye, engañando al hogareño que pasará a cuidar una familia que no está relacionada con él. Si no los genes de él. Aunque hay los que no lo son. Entonces, estos son los dos roles que tiene ese pez. Y eso es algo muy interesante, porque miren lo que pasa. Imaginemos un lago con N machos en total, y las posibilidades que hay son hogareño o golfo.
El objetivo es maximizar la propia descendencia. El beneficio obtenido de una estrategia depende de que haya si haya elegido los demás jugadores. ¿Qué pasa? Si hay un número excesivo de hogareños, ¿por qué es mejor jugar golf? Si hay muchos hogareños. Porque vas a poder fertilizar muchos nidos. ¿Sí? Entonces, si usted hay 100 hogareños y usted es el único golfo, pues tiene 100 nidos a su disposición. Si hay un excesivo número de golfos, ¿por qué no va a jugar hogareño? Porque va a ser difícil encontrar a quién va a explotar. O sea, los dos roles siempre es así. ¿Sí? Cuando se alcance cierta proporción, un nuevo macho se ve diferente si jugar golfo o hogareño, pues el beneficio sería el mismo. A esta proporción se le llama equilibrio de Nash, o estrategia evolutivamente estable de John Maynard Smith. Pero el equilibrio de Nash básicamente es que si usted escoge una jugada en específico, va a obtener el mismo beneficio, va a obtener un beneficio dado sin importar lo que haga su complemento. Eso se llama equilibrio de Nash. Ahorita vemos un ejemplo de eso. Ojo, los peces no eligen el tipo, ¿no? Es la naturaleza usando ¿qué? La evolución. Ya sale aquí. Miremos este. Este es el juego del tricky. Y esto es un juego gigantesco. Y esto son las posibilidades. ¿Sí? Y bueno, ustedes ya conocen el juego. Entonces aquí gana bola, ¿quién arranca bola? Por acá, bueno, acá abajo gana X y así. ¿Sí? De acuerdo a las jugadas que se hacen. Entonces, en este juego, usted pues tiene que decidir dónde colocar su jugada con el fin de maximizar o minimizar beneficios. Este es el juego de NIM, ¿lo conocen? Usted tiene un conjunto de monedas y usted puede elegir un número. Entonces, para cada turno, por turnos, cada jugador escoge una sola fila y recoge de ella todas las monedas que quiera. Y gana quien recoja la última moneda. Entonces, miremos este es el caso de aquí. Este es el caso central. Entonces, si usted es el primer jugador, ¿cuántas monedas podría escoger de esta fila? ¿Una o dos? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Buscando que usted escoja la última moneda. Yo escogería una, ¿por qué? Porque el otro con el que solo puede coger una. ¿Y en el siguiente turno qué pasa? Claro. ¿Qué pasa si escoge las dos monedas? Pierde, porque en el siguiente turno escoge jugadores, ¿vale? Eso es lo que están presentando ahora. Y básicamente las flechas indican las estrategias ganadoras para cada uno, eso es lo que muestran acá. Bueno. Bueno, realmente este es el juego inicial. Este no me ve muy bien. Este aquí es el juego inicial. ¿Cuál sería la estrategia ganadora? Si ustedes son el jugador 1, ¿qué harían? Solo pueden coger una. Pero ¿qué pasa acá? El jugador 2, ¿qué haría? Coge una. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Si el 2 juega una, no importa lo que haga, siempre va a ganar. ¿Sí lo van a ver? Y eso es lo que haré en el algoritmo. O sea, este juego se puede hacer una continuidad de tal manera, siempre gana la máquina. ¿Sí? Eso sí, la máquina juega de primero. Porque realmente la jugada que hace el primero es la mejor. Entonces, ustedes miran acá. Entonces, acá yo cojo una obligatoriamente. Ahora el jugador 2 escoge una. El jugador 1 escoge una y el jugador 2 escoge una. Bueno. Entonces, hay una manera, pues por ejemplo, podemos expresar el número de monedas de la fila en binario. Entonces, 3 es 001, 1 es 001, 4 es 100. Tengo un ejemplo 1 y un ejemplo 2. Llamaremos a un juego n equilibrado si cada columna tiene un número de 1 y desequilibrado si contiene, llamaremos un juego de n equilibrado si cada columna tiene un número para de unos y desequilibrado en caso contrario. El ejemplo 1 está equilibrado y desequilibrado y el ejemplo 2 está equilibrado. Entonces vamos a ver por qué el ejemplo 1 está equilibrado, está desequilibrado y el ejemplo 2 está equilibrado. Entonces, tiene un número, es que par de unos.
Sí, debe ser un número par. Un número par. Sí, sí, sí. Un número par de unos. Si ustedes ven, ¿qué pasa si es cada columna? Entonces miremos la columna. O sea, serían las de acá, ¿no? Las columnas son estas de acá. Entonces miremos acá. Esperen, yo aquí lo separo. Entonces, si ustedes ven, este está desequilibrado. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cuántos unos tiene? 0. Aquí, 1, 1 y 2. Acá, ¿cuántos tiene? 0, 0, 2 y 2. ¿Sí? Dado un juego equilibrado, cualquier jugada posible lo transforma en desequilibrado. La estrategia ganadora consiste en recoger monedas del modo que el juego quede equilibrado y que el jugador siempre pueda hacer uso de esta estrategia en el caso que se encuentre desequilibrado. Estamos hablando del jugador 1. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cómo podríamos equilibrar este primer juego? ¿Qué harían ustedes siendo jugador 1? ¿Cómo lo equilibran? De esta primera fila, ¿cuántas quitarían? ¿Cuál moneda quitarían? Entonces pueden escoger 1, 2 o 3. Vea que hay algo raro, ¿no? Esto está mal, ¿no? ¿Dónde debería estar este 1? ¿Sí lo pillan? Y aquí también hay un error. Ah, perdón, es el número de monedas. No, está bien, está bien. Entonces, ¿cómo yo puedo volver este juego equilibrado? A ver si ustedes lo pillan. ¿Cuántas monedas deberían de quedar para volverlo equilibrado? Si puedo quitar 1, 2 o 3. A la última fila le quitaba una. Le quitaría, acá quedaría, si quito una, ¿cierto? ¿Cuántas me quedan? 1, 0. Si quito 2, ¿cuántas me quedan? Me queda una, ¿cierto? Miren a ver si este juego es equilibrado. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Qué pasa aquí? Sigue desequilibrado, pero ¿qué ha pasado? Sigue desequilibrado, pero ¿qué ha pasado aquí? Con respecto a este caso, ¿cuántas columnas desequilibradas había? 2. ¿Y aquí cuántas columnas desequilibradas me quedan? 1. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para el primer jugador? Coger 2. ¿Sí? Coger 2. ¿Y qué hace el jugador 2? Trata de convertir un juego equilibrado en un juego desequilibrado. Eso así es como se juega. La estrategia ganadora es recoger monedas de modo equilibrado. Y si el jugador que siempre puede hacer uso de esta estrategia es el que encuentra el juego desequilibrado. ¿Sí? Bueno. Miremos este otro caso. El jugador A escoge un número del conjunto 1, 2, 3. Y el jugador B, sin haber visto lo que hace A, escoge una del conjunto 1, 2, 3. Hecha las elecciones, paga la siguiente, el B paga la siguiente cantidad. Entonces vamos a ver. Usted tiene que el jugador 1 escoge 1, 2 o 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, puede escoger una moneda, 2 monedas o 3 monedas. Y en el siguiente, el jugador B, sin haber visto lo que hace A, escoge 1, 2 o 3 o 4. ¿Sí? Y aquí están las matrices de pagos. Esto se llama una matriz de pagos. Cuando la matriz es positiva, cuando el valor es positivo, es ganancia para A. Y cuando es negativa, es ganancia para B. A trata de maximizar y B trata de minimizar. Y aquí está la matriz de pagos. Por ejemplo, si A escoge 1 y B escoge 3, ¿cuánto tendría que pagarle B a A? Recuerden que B pierde cuando es positivo. ¿Cuánto tiene que pagar? 10. Por ejemplo, si A escoge 2 y B escoge 2, ¿qué pasa aquí? A tiene que pagarle a B 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que pague menos 1 significa que mi contrincante me paga 1. Ya entendido eso, ustedes siendo el jugador A, ¿qué escogerían? ¿Qué sería lo mejor? Si ese jugador A. ¿Cuál es la que como que promete más? ¿Por qué escogerían la primera? Porque sin importar lo que haga B, ¿qué va a pasar?
Sin importar lo que haga B, pues ¿qué voy a obtener? Mínimo voy a obtener 1. ¿Qué pasa si yo escojo, por ejemplo, 3? ¿Qué podría pasar? Lo máximo que puedo ganar es 1 y lo máximo que puedo perder es 5. Ahora, si yo fuera B, sin saber qué hizo A, aunque A lo más probable es que juegue 1, ¿cuál jugaría B? ¿Cuál es como la más segura para B? 2. ¿Por qué es la más segura para B? La mínima pérdida. La mínima pérdida es 1. ¿Lo ven ahí? O sea, uno analiza y bueno, ¿cuál es mi mínima pérdida? Ah, escoger este de acá. ¿Sí? Ahora, entonces, cada una de las puntuaciones de la segunda fila son mayores que la de la tercera fila. Entonces, ¿qué dice? La estrategia A2 domina A3 y la estrategia A1 domina A2. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, quiero que vean una cosa acá. Si ustedes ven, esta es mayor que esta es mayor que esta es mayor que esta y esta es mayor que esta, ¿lo ven? O sea, en cualquier caso, escoger A1 me ofrece en cualquier situación más que A2. Y a eso se le llama dominancia. ¿Qué es dominancia? Básicamente que yo puedo escoger cualquiera de las opciones de una elección que tenga, están sobre todas las opciones que me ofrece otra elección. ¿Y qué pasa entre A1 y A3? Miren, 2 es mayor que 3, menos 3. 1 es mayor que menos 5. 10 es mayor que menos 1. Y 11 es mayor que 1. Entonces, ¿qué puedo hacer con este caso también? A, ¿qué puede decir A por filas? ¿Por qué puede hacer esto? No voy a escoger ni A2 ni A3. ¿Por qué A puede tomar esa decisión? Porque sin importar la elección que haga B, siempre va a obtener una mejor ganancia. ¿Me siguen allí? Y eso es el concepto de dominancia. ¿Sí? Es el concepto de dominancia, que una fila domina a la otra. Ahora, ¿qué pasa con B? Analicemos las columnas. ¿Por dónde debería irse B? Analicemos estas elecciones. Recuerden que B trata de minimizar. Entonces yo quiero buscar las menores. Miremos esta que pinta como las menores. ¿Qué pasa esta con esta? ¿Qué podemos decir de 2 versus 1? ¿Por qué puedo descartar la columna 1 frente a la 2? Porque 1 es menor que 2. Recuerden que B trata de minimizar y A trata de maximizar. Recuerden que es min-max. El jugador 1 siempre trata de maximizar y el jugador 2 siempre trata de minimizar. Miremos este otro caso. ¿Qué pasa entre 2 y 3? 1 es menor que 10, menos 1 es menor que 1 y menos 5 es menor. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué podemos hacer entre estas dos? 1 es menor que 11, menos 1 es menor que 2 y menos 5 es menor que eso. Entonces, ¿qué va a hacer B? Observen que A, ¿qué decidió descartar A? A2 y A3. Y también B decidió descartar 3 y 4 y A1. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué va a pasar en ese juego? Que va a jugar 1 y B va a jugar. ¿Lo ven ahí? ¿O no lo ven? ¿O están demasiado con hambre como para ver? Vamos de nuevo. Recuerda, porque este tipo de preguntas van a salir en el parcial. Entonces, para que presten atención. Entonces, ¿qué pasa acá? Miremos jugador A. Jugador A tiene 3 opciones. Entonces, el juego pues tiene la información completa, así que puedo mirar qué pasa. Observen la estrategia número 1. Yo puedo escoger la estrategia número 1. La voy a comparar con la estrategia 2 y la estrategia 3. Miren, ¿qué pasa con la estrategia 2? Que no importa lo que haga B, siempre voy a obtener una mayor ganancia. Miren, si B juega 1, ¿qué obtengo? 2 versus 0. Si juega 2, 1 versus menos 1. 3, 10 versus 1 y 4, 10 versus 2. ¿Tiene sentido escoger A2 sobre A1? ¿La estrategia A2 sobre la estrategia 1 tendría sentido para A? No. Perdón. Recuerden que esperen, yo tomo algo de agua que estoy seco. O sea,
A quiere maximizar y B quiere minimizar, ¿vale? Entonces, A tiene tres opciones y tiene todo el campo de qué pasa que si B escoge alguna. Ellos no saben cuál van a escoger, pero pueden inferir qué van a hacer. Entonces A mira sus opciones. Entonces dice, listo, ¿qué pasa si escojo la estrategia 1 sobre la estrategia 2? Observen que en cualquier situación que B haga, siempre van a obtener una mayor ganancia. ¿Tiene sentido escoger a 2? No. Porque A1 en cualquier situación me va a ofrecer una mejor ganancia. Y ahora miremos A1 sobre A3. ¿Qué pasa de A1 sobre A3? Miren, 2 versus menos 3, 1 versus menos 5, 10 versus menos 1 y 11 versus 1. ¿Cuál es la decisión más sensata para A? Para escoger la primera, porque en cualquier situación voy a tener una mejor ganancia. Y eso entonces A va a jugar ¿qué? A1, porque es la que más le conviene, es la que más le ofrece, ¿sí? Ahora miremos el caso de B. B no sabe que ha jugado A, ¿vale? Ellos no saben que han jugado. B tiene la misma matriz. Entonces B puede escoger B1, B2, B3 y B4. Miremos. Recuerden que B, entonces A ¿qué quiere? Maximizar. Y B ¿qué quiere? Minimizar. Entonces, ¿qué pasa por acá? Si ustedes observan, si B escoge 1, miremosla con la estrategia 2, a ver cuál es mejor. 2 y 1, ¿quién es menor? 1. Entre 0 y menos 1, ¿quién es menor? Menos 1. Entre menos 3 y menos 5, ¿quién es menor? Menos 5. Entonces, entre B1 y B2, ¿qué se prefiere? B2. Entonces vamos a correr sencillamente esta acá. Vamos a irnos por esta. Ahora, comparemos la decisión que actualmente tengo versus la tercera. 1 versus 10, pero, pues me quedo con 1. Menos 1 versus 1. ¿Me quedo? Menos 1. Y menos 5 y menos 1, ¿con quién me voy a quedar? Con menos 5. Y pasa lo mismo con la última columna. Es decir, que B2 domina a B1, B3 y B4. O sea, no tiene sentido para B escogerlas. ¿Por qué? La que le ofrece mejor ganancia a B es la columna 2. Y A decidió tomar la 1. Y esta intersección es el más probable resultado. Que B le tenga que pagar una moneda a A. ¿Me siguen allí? Y eso es el concepto de dominancia. Entonces, la elección racional para A es jugar 1 y la elección racional para B es 2. Entonces esto fue lo que expliqué. En general, si A escoge la fila I, sabe que ganará al menos ¿qué? El mínimo de la fila. O sea, ¿por qué se escogió? Porque es que yo sé que al menos aquí ¿cuánto voy a ganar? 1. De la misma manera, la mejor elección B es la J que da el máximo de J, el mínimo de I, perdón, el máximo de, bueno, como puede elegir cualquier valor I, es natural que escoja la que dé como valor máximo, ¿cuál? Espérate, como puede elegir cualquier I, es natural que escoja la que dé como valor máximo. Entonces, él escogió esta. Esta es la que ofrece. Yo sé que si escojo la fila I, sé que ganará el mínimo. Ahora, ¿qué pasa? Yo escojo la solución que me ofrezca el máximo del mínimo. No sé si la entiendan así. ¿Cuál es el mínimo de esta? 1. ¿Cuál es el mínimo de esta? ¿Y cuál es el mínimo de esta? Sí, hágalo acá. Menos 5. ¿Cuál tiene sentido para A? 1. ¿Lo ven ahí? O sea, miro cada fila y miro el mínimo. Y esos mínimos escojo el máximo. Y ahora, y le puede impedir que AB que gane más que el mínimo de eso. O sea, B no va a ganar más que 1. ¿Sí? B, o sea, aunque eso es pérdida para B. Realmente, o sea, no puede hacer que B pierda más que 1. O sea, menos que 1. ¿Sí? Bien.
Entonces el punto de J, cuyo valor es B, se le llama punto de silla. Y es el valor que obtendrán si ambos juegan racionalmente. ¿Cuál es el punto de silla aquí? Sería 1. Eso se llama un punto de silla. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el punto o los puntos de silla? Es mirar la intersección entre las mejores jugadas que pueden hacer A y pueden hacer Los puntos serían toda la fila. toda la fila, sí. O sea, lo que hace A es mirar cómo puede maximizar su mínimo. Y el B, cómo puede minimizar el máximo. Pero no siempre hay puntos de silla. Obsérvense acá. Entre 1 y 3, A, y entre 4 y 2. Observen acá, ¿qué pasa? 1 y 4, pareciera que 4, pero miren, 3 y 2. Entonces, ¿qué situación tengo acá? Entonces, observen que esta fila no domina a la de acá, ¿lo ven? O sea, yo no puedo descartar, ¿por qué? En las otras yo sí podía descartar. ¿Por qué podía descartar en la anterior? Porque cualquiera daba mejor, ¿sí? Pero acá yo no puedo hacer eso. Entonces, pues yo podría decir, bueno, el mínimo que me ofrece este es 2, ¿no? Y yo podría irme por la jugada 2, ¿sí? Pero en esta situación, si B juega, es que esta no está tan buena. Yo la verdad habría puesto un número diferente acá, como 2, hubiera quedado mucho mejor. Pongamos que acá hay un 2, ¿vale? ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Por qué? 2. Igual funciona igual que el 4, y no que el ejemplo no es muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo en este puedo ganar mínimo 2, y en este puedo ganar 1, mínimo. Pero ¿qué pasa? También podría ganar 3. ¿Lo ven ahí? Entonces, si juego a 1, podría tener la esperanza que gane 3. Si B juega mal. O si juego 2, pues tengo seguro que puedo ganar 2. Entonces, A debe usar una estrategia que B no puede adivinar, debe usar el azar. Si el juego se juega muchas veces y A elige 1 con probabilidad X y 2 con probabilidad 1 menos X, mientras B escoge 1 con probabilidad y B con probabilidad menos 1, entonces la esperanza matemática, ¿cuál es? Bueno, aquí sí me toca usar el 4. Entonces les explico cómo se saca la esperanza matemática. Entonces, A juega con probabilidad X, 1, y juega con probabilidad 1 menos X. Y acá va a jugar la con probabilidad Y y acá 1 menos Y. ¿Cómo se saca la esperanza matemática? Yo puedo obtener una ganancia de, aquí está, 1 por XY. ¿Por qué? Porque sería la probabilidad de X por la probabilidad de Y. Más 3, ¿por quién? Por X, 1 menos Y. ¿Por qué 1 menos Y? Es esta de acá. Exactamente. Más 2, ¿por quién? 1 menos X, ¿por quién? Por Y. Y más, ve, este es 4, ¿no? Este es 4. Y este último sería 2, 1 menos X, ¿por quién? Por 1 menos Y. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Vale? Haciendo la respectiva factorización nos da acá y nos da menos 4 por X menos 1 medio por Y menos 1 cuarto más 5 medios. Si A decide que sea aleatoria, ¿qué pasa si yo utilizo una probabilidad de 1 medio? ¿Qué pasa con el primer término? 0. Entonces, ¿cuánto gana? ¿Cuánto al menos puede ganar? 5 medios. Esa es la que tiene segura. 5 medios. Y de la misma manera, si Y decide que sea 1 cuarto, no garantiza perder más de 5 medios. ¿Lo ven ahí? Entonces, visto de otra manera, la esperanza matemática de X 1 cuarto es menor o igual que la esperanza de 1 medio. 1 cuarto es menor o igual a la esperanza de 1 medio de Y. Básicamente, el punto 1 medio 1 cuarto es un punto de silla para la esperanza matemática de A. ¿Qué quiere decir? Que ambos van a ganar lo mismo. O sea, que lo que yo esperaría ganar si A y B juegan aleatoriamente sería 5 medios. ¿Me siguen allí? O sea, si yo repito el experimento muchas veces, va a pasar de que en promedio van a ganar 5 medios. A va a ganar 5 medios y B va a perder
5 medios. No sé si me siguen, lo veo demasiado dormidos. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron esta mañana? Los de las 7 de la mañana decían que muy temprano. ¿Y ustedes cuál es la excusa? ¿Todo? Ah, ¿verdad que este lunes es festivo, no? Pero aquí igual hay clase. Sí. Pues, y hasta ahora no está abierta la cafetería, ¿cierto? No, era tomar agua. Sí. Pues yo les podía decir, no, pues 5 minutos para que tomen un café, pero creo que no dan para eso. No es mejor seguir. Siga derecho, básicamente. Bueno, entonces, el punto 1 medio y 1/4 es un punto de silla. Se llama estrategia mixta al proceso de aleatorizar entre dos estrategias puras. Es importante que ningún jugador pueda predecir lo que va a hacer el otro. O sea que son independientes. Para ello, los valores de probabilidades X y Y deben generarse utilizando un proceso aleatorio. Pero ¿será que la mente humana se puede predecir? Entonces, ¿qué? Lastimosamente, bueno, si ustedes pudieran predecir la mente humana, podrían saber qué va a preguntar el profesor en el examen. O podrían saber si esa cita que ustedes están invirtiendo tiempo y dinero va a salir algo. Podrían saber de antemano, ¿no? Entonces, lastimosamente, la mente humana no se puede predecir. ¿Será que la mente humana se puede predecir? O sea, es la pregunta. O sea, a priori pareciera que no se puede predecir, pero hay ciertos fenómenos sociales de grupo que hacen que nosotros como seres humanos nos comportemos de una forma predecible. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si de repente mucha gente sale corriendo? ¿Por qué salen corriendo? O sea, no parece, predecible es saber qué usted va a hacer. Pero yo les doy un ejemplo. Todo el mundo sale corriendo de repente. ¿Qué hace usted? Sale corriendo. ¿Pero qué debería hacer usted racionalmente? Pues saber por qué están corriendo. Y eso sucede mucho. Por ejemplo, las estampidas. Una persona empieza a correr, otra persona empieza a correr, y de repente todos están corriendo. Y eso han producido cosas como estampidas, ¿sí? Solo porque una persona decide hacer una acción. Por ejemplo, si yo salgo corriendo de aquí, sin explicación alguna, es muy posible que otro me siga. Y solo porque esa otra persona me sigue, puede hacer que el grupo siga. Dice que había gente como de un gimnasio, de una gente que hacían crossfit y salieron a correr por la calle, y un poco dice que están como en un establecimiento, arrancaron a correr pensando que ellos estaban muriendo de hambre. Sí. No, y pasa mucho. Por ejemplo, los aplausos también. ¿Se ha pasado que y todo el mundo empieza a aplaudir? O las olas en los estadios, ¿sí? La ola no es planificada, ¿o sí? La ola no es planificada, la ola es un proceso. Nosotros como seres humanos tenemos cosas de patrones, pero también tenemos cosas de que no se pueden predecir. Entonces aquí viene pues una propuesta de proyecto que hace el profesor que llama el adivino de Shannon. Entonces, el adivino de Shannon. Un jugador humano elige entre 0 y 1 y un programa de computador que trata de predecirlo. Diseñar un programa orientado a objetos con una máquina de 8 estados, que son modelos ocultos de Markov, y las entradas son lo que acaba de decir el humano y lo que acaba de predecir el computador. Cualquier estado puede quedar identificado por 3 bits. Si el computador acaba de acertar 1 o si se equivocó, 0. Lo que acaba de jugar el humano y lo que jugó el humano en la jugada anterior. Acumular el número de veces que ocurre cada transición entre estados y allí deducir la probabilidad. Imprimir en pantalla el porcentaje total de aciertos. Este proyecto pues es un poquito porque tiene modelos ocultos de Markov. Ustedes debieron haber visto redes bayesianas. En IA, redes bayesianas. ¿No? Tengo que hablar con Joshua para que les tire más duro a los muchachos, ¿sí? Modelos ocultos de Markov. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchachos, los modelos de Markov, las redes bayesianas, si ustedes acuerdan, miren, les muestro lo que son las redes bayesianas. Las redes bayesianas son variables aleatorias que digamos que una acción lleva a la otra. Entonces, por ejemplo, si llueve, ¿qué pasa? La hierba está húmeda. Y si el rociador se prende, está húmeda. Pero ¿qué pasa si llueve?
¿Necesitamos el rociador? No. Entonces es un evento condicional. Si hay lluvia, entonces tengo hierba húmeda y no utilizo el rociador. Y si no hay lluvia, entonces ¿qué hago? Prendo el rociador y obtengo la hierba húmeda, ¿sí? Entonces por acá, bueno, es que esto... Y aquí está. Y aquí están pues las relaciones de probabilidad. Ustedes debieron haberlo hecho, ¿no? Muchachos, ¿pero qué pasa? ¿No? De pronto. Y los modelos de Markov son muy similares, solo que pues son un poquito más complejos que... Ay, no, pero yo no quiero esto. Un modelo de Markov es un modelo estadístico. Básicamente, ¿cómo podemos ir de un estado a otro con cierta probabilidad? Y estos estados producen unas salidas. Es parecido a una máquina de estados. ¿Las máquinas de estados las vieron en matemáticas discretas? 2, ¿no las recuerdan? ¿Gramáticas? ¿Tampoco? No, estos muchachos ya es esto. Yo creo, vamos a ver si se acuerdan de la diapositiva. Yo les voy a mostrar la diapositiva de IA que habla de eso. Yo tengo por acá las diapositivas de IA. Es que este curso lo di hace muchos millones de años. Yo por acá tengo las diapositivas de IA. Si ustedes vamos a ver si se acuerdan. Archivos, cursos, IA. Por acá tengo que tener IA. Y por acá tengo mis diapositivas. Entonces, por acá yo tengo, si no estoy mal, eso es tema 10. Redes neuronales, no, tengo la tema 11, redes bayesianas. Estas diapositivas deben tenerlas, deben haberlo usado para allá. ¿Sí se acuerdan de estas diapositivas? Las mismas diapositivas de toda la vida. Entonces, básicamente, bueno, está la regla del producto, bueno, las redes bayesianas. Entonces, acá, ¿sí? Entonces, si tengo dolor de dientes, hay una probabilidad de 0.06 de que tenga caries y 0.01 de que no tenga caries. ¿Sí se acuerdan de esto? Y redes bayesianas, ¿sí? Que es básicamente lo que nosotros acá relacionamos. Por acá deben haber unos grafos. Entonces, por ejemplo, ganó el parcialía, no ganó el parcialía. Por ejemplo, la probabilidad de que si ese spam contiene la palabra lottery, no sé si se acuerdan de esto. Bueno, por acá están, miren. Entonces, para que haya una avería, ¿qué tiene que ver? La edad del vehículo, la cantidad de kilómetros recorridos, si las luces... entonces, estas dos, ¿qué pueden producir? Una avería. Y si hay una avería, ¿qué pasa? Las luces pueden encender o no, o puede haber ruido en el motor. O sea, básicamente son condiciones abreviadas. Bueno, y él acá ya lo explica. Ya lo explica. Miren este, por ejemplo. Este es de las GTS. ¿Sí? Bueno, ya hecho esto, bueno, los modelos markovianos nacen de allí. Bueno. Miren este. Jorgito y Luisita apuestan para ver quiénes llevan menos dinero en su billetera. El ganador, el que lleve menos, se quedará con lo que lleve el otro. Jorgito razona así: si yo tuviera más que Luisita, ella ganará todo lo que yo tengo. En cambio, si ella ha traído más que yo, ganaré más de lo que tengo. Es decir, lo que puedo perder es menos de lo que puedo ganar. Yo llevo la ventaja. Y Luisita razona de manera análoga. Pero entonces, ¿cómo ambos jugadores pueden llevar ventaja? ¿La pillan ahí o no? De nuevo, si yo tuviera más que Luisita, ella ganará todo lo que tengo. En cambio, si ella ha traído más que yo, ganaré más de lo que tengo. Es decir, lo que puedo perder es menos de lo que puedo ganar. Yo llevo la ventaja. ¿Una qué? Puede ser que tenga una mínima cantidad de dinero. ¿Sí? ¿Qué pasa con Luisita? ¿Por qué razona de la misma manera? Ella piensa, bueno, si él trae más que yo gano. Y si él trae menos que yo no pierdo, entonces yo pierdo lo que tengo. Pero lo que puedo ganar es más de lo que puedo perder. Hagan de cuenta, si alguien trajo 500 y el otro trajo 300, ¿qué pasa ahí?
El de 300, si alguien lleva 300, ¿qué le podría pasar al de 300? Ignoremos que él no sabe cuánto trajo la otra persona. ¿Cuánto que puede pasar del de 300? Si el otro trajo menos, va a ganar B, va a perder los 300. Pero si el otro trajo más, va a ganar esa cantidad. Entonces lo que puedo ganar es menos de lo que puedo perder. Entonces llevo la ventaja. ¿Será que eso es cierto en ese juego? No. Porque usted, exactamente, primero eso con información imperfecta, usted no sabe cuánto el otro lleva. ¿Sí? Escriba una matriz de pagos. ¿Cómo escriban ustedes la matriz de pagos? Suponga que puedan llevar 100, 200 o 300. ¿Cómo sería la matriz de pagos? 100, 200, 300. Esto es lo que puede llevar A. Y lo que puede llevar B. 100, 200 y 300. ¿Cómo sería la matriz de pagos? Recuerden que si es positivo gana A, si es negativo gana B. Si ambos llevan 100 y 100, ¿qué sucede? 0. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto ganaría A si lleva 100 y 200? 300. ¿Y aquí ganaría? 400. ¿Aquí? ¿Por qué menos 300? B tiene 100 y A tiene 200. ¿Cómo sería la matriz de pagos aquí? 0. ¿Y aquí? 500 a favor de quién? De A. Aquí. B, perdón. Aquí, ¿cómo es la matriz de pagos aquí? Menos 400, menos 500 y 0. ¿Lo ven ahí? Esta es la matriz de pagos. Recuerden que positivo gana A y negativo gana B. Entonces, ¿cuál es la mejor jugada de cada jugador? ¿Cuánto debería llevar el posible cada uno en el bolsillo para ganar lo máximo posible? Entonces, ¿cuál debería jugar A? 100, ¿no? Porque es la que le ofrece la menor pérdida. ¿Cuánto es la pérdida aquí? 0 y menos 500, ¿verdad? Ahora, observen que hay dominancia. 0 a menos 300, 300 a 0, 400 a 0. A1 domina A2. Y A2 domina A3. 0 a menos 400, 300 menos 500, 400, 0. ¿Lo ven ahí? Ahora, miremos el caso de B. ¿Cuál sería la jugada apropiada para B? 0 es menor que 300. Menos 300 es menor que 0. Y menos 400 menos 500. Sí, sí. Pero es que si se quiere ganar más, pues voy a pagar con los bienes por las pérdidas. Sí, las pérdidas acá. Este sí está dominada, pero quedé con duda con esta. Porque es que... Ah, no, es que aquí no está dominada. No, aquí no está dominada. Esta está dominada, ¿estamos de acuerdo? Y esta está dominada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, miren acá. Sí, había hecho mal el primero. Entonces miremos. Miremos esta con respecto a esta. Pues miremos que aquí no está dominado, ¿no? Entonces no la puedo descartar. Y esta con respecto a esta está dominada. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Puedo descartar esta de acá. Y con respecto a esta de acá, ¿cómo me quedaría? 100, 200. Miren, 0 a 300 menos 300 a 0 no la puedo dominar. 0 a 400 menos 300 a 500 y esta está dominada. ¿Cómo me quedaría la matriz sin dominación? Quedaría 100, 200, me quedaría aquí 100, 200. ¿Cómo es aquí? 100 a 100, 0, 0. ¿Y cómo quedaría aquí? 300 y 300. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿aquí se podría aplicar el concepto de dominancia o no? Miremos para el caso de A. A mira filas. ¿Cuál le ofrece mayor ganancia? ¿Cuál le ofrecería mayor ganancia? Miren, de 0 a menos 300 y de 300 a 0. ¿Cuál borramos? La de acá abajo. Y con respecto a B, 0 a 300, ¿cuál prefiere? 0. Y de menos 300 a 0, ¿cuál prefiere? Menos 300. ¿Cuál es la jugada? Ese es el punto de silla. Jugar 100 y 100. ¿Lo ven ahí cómo dicen las dominancias? Listo.
Entonces, uy, esto es de red de Bueno, entonces, ¿cuál es la mejor jugada? Según eso, ya encontramos un punto de silla. Jugar 100 y 100. ¿Estamos ahí? Jugar 100 y 100. Bueno, question, muchachos.